Papá, ella no puede comprar un pavo de acción de gracias para su hijo. La voz del niño de 6 años cortó el silencio del supermercado como una cuchilla afilada. Todos en la fila de la caja se volvieron a mirar. Mark Winston, CEO millonario, sintió que su rostro se quemaba de vergüenza, pero nada comparado con lo que sentía la mujer que estaba delante de ellos. Vivian Salih, una madre soltera de 28 años, acababa de devolver en silencio un pavo de $35 al estante refrigerado. $35 que no tenía. No con las facturas atrasadas, ni con la deuda médica de su hija que aún asfixiaba su presupuesto. Su mano temblaba mientras sostenía aquel pavo, imaginando la cara de la pequeña Cheryl, iluminándose con una verdadera cena de acción de gracias. Pero ahora, con la observación brutalmente honesta del niño resonando por el pasillo, Vivian sintió cómo las lágrimas de humillación caían ardientes por su rostro. Agarró su bolsa de compras que contenía solo pasta, salsa de tomate y pollo barato. Tomó la mano de su hija de 7 años y salió corriendo del supermercado, con los hombros sacudiéndose por los sollozos contenidos. Mark se quedó paralizado. Por primera vez en 3 años, desde la repentina muerte de su esposa, sintió algo más allá del entumecimiento que había consumido su alma. Vio en aquella mujer un dolor diferente al suyo, pero igualmente devastador, y algo dentro de él se quebró. «Papá, ¿por qué se fue tan rápido? ¿Está enojada conmigo?», preguntó Sebastián, confundido por la tensión que había provocado. Mark miró a su hijo, luego hacia la salida donde la mujer había desaparecido. Aún no lo sabía, pero aquel momento embarazoso en un supermercado común cambiaría sus vidas para siempre. A veces, las historias de amor más grandes comienzan en los lugares más improbables, con las palabras más dolorosas. Esta es la historia de cómo un pavo de acción de gracias, una humillación pública y la inocencia de un niño transformaron 2 familias rotas en algo hermoso y completo. Antes de continuar con la historia, cuéntanos desde dónde estás viendo y cuántos años tienes. Espero que disfrutes la historia. Las luces fluorescentes del supermercado Patterson zumbaban sobre sus cabezas mientras Mark Winston empujaba el carrito por los pasillos. Su hijo de 6 años, Sebastian, se sentaba en el asiento delantero, balanceando las piernas de un lado a otro. Era la víspera de Acción de Gracias y la tienda vibraba con energía frenética. Familias pasaban apresuradas, carritos rebosantes de ingredientes para elaboradas cenas festivas. Mark sintió el familiar peso de la soledad asentarse sobre sus hombros mientras tomaba mecánicamente los artículos de su lista. «¡Papá, mira todos los pavos!», exclamó Sebastián, señalando la sección refrigerada llena de aves de distintos tamaños. Su cabello rubio atrapaba la luz, y por un momento, Mark vio a Camille en los brillantes ojos azules de su hijo. La semejanza siempre le golpeaba como un puñetazo en el estómago, incluso 3 años después de su repentina muerte. «Sí, amigo. Tenemos que agarrar uno también», respondió Mark con voz plana. Extendió la mano hacia un pavo orgánico de corral libre con etiqueta de $80. El dinero ya no significaba nada para él. Como CEO de Winston Technologies, podría comprar 1000 pavos sin pestañear, pero nada de eso podía devolverle lo que había perdido. Sebastián estudió el rostro de su padre con la peculiar sabiduría que a veces poseen los niños. «Vamos a estar tristes otra vez esta Acción de Gracias, papá». La mano de Mark se congeló sobre el pavo. Miró a su hijo a esos ojos inocentes que habían visto demasiado dolor para tan poca edad. «Vamos a intentar ser felices, Sebastián. Mamá querría que fuéramos felices». «La extraño», susurró Sebastián. «Lo sé, hijo. Yo también la extraño». Mark colocó el pavo en su carrito, que ya estaba cargado con ingredientes caros. Salsa de arándano importada, mezcla de relleno artesanal, verduras orgánicas, una botella de vino que costaba más que el presupuesto semanal de la mayoría de las personas. Nada de eso importaba. Nada llenaba el vacío.
Avanzaron hacia la fila de la caja, uniéndose a la cola detrás de otros compradores. La mente de Mark divagaba hacia el trato de negocios que debía cerrar la próxima semana, los informes trimestrales esperando en su escritorio, cualquier cosa que lo distrajera de las vacaciones que temía. «Papá», Sebastian tiró de su manga insistentemente. «Papá, mira». Mark siguió la mirada de su hijo hacia la mujer que estaba detrás de ellos en la fila. Era joven, probablemente de unos 20 y tantos años, con largo cabello rubio recogido en una sencilla coleta. Llevaba uniforme debajo de un abrigo de invierno desgastado, y su rostro mostraba la expresión de agotamiento de alguien que trabajaba demasiadas horas. A su lado estaba una niña pequeña, quizá de 7 años, abrazando un papel lleno de dibujos hechos con crayones. El carrito de la mujer contenía solo lo básico: una caja de pasta, un frasco de salsa de tomate genérica, un pan blanco, pechuga de pollo y un galón de leche. Mark notó cómo ella miraba repetidamente la sección de pavos cerca de la caja, donde se exhibían pavos más pequeños con etiquetas de venta naranja brillante. La niña, con el mismo cabello rubio que su madre, levantó los grandes ojos marrones. «Mamá», la señora Patterson dijo, «se supone que debemos tener pavo para Acción de Gracias». Todos en la clase preguntaron qué iban a tener. El corazón de Vivian Talí se contrajo. Se agachó, ignorando el dolor en sus rodillas tras un turno de 12 horas en el hospital, y apartó un mechón de cabello del rostro de su hija. «Lo sé, cariño, pero recuerda lo que te dije. A veces hacemos las cosas de manera diferente. Y está bien». Cheryl asintió, pero Vivian pudo ver la decepción en los ojos de su hija. La niña había trabajado tan duro en ese dibujo en la escuela. Un retrato de su familia alrededor de la mesa de Acción de Gracias, con un gran pavo dorado en el centro. Vivian lo había encontrado en la mochila de Cheryl la noche anterior, y había pasado 1 hora llorando en el baño después de que su hija se durmiera. Mientras avanzaban lentamente en la fila, los ojos de Vivian se posaron en la pequeña exhibición de pavos. El más barato costaba $35. $35 que ella no tenía. No con la factura de electricidad atrasada. No con Cheryl necesitando zapatos nuevos porque había crecido demasiado de los antiguos. No con las facturas médicas por la neumonía del año pasado, aún llegando al correo como recordatorios crueles de lo cerca que estuvo de perder a su hija. Extendió la mano, tocando el envoltorio plástico frío de un pavo de 10 libras. Por un instante, lo imaginó. Imaginó la cara de Cheryl iluminándose. Imaginó una verdadera cena de Acción de Gracias, incluso si eso significaba que comerían arroz y frijoles durante las próximas 2 semanas. Su mano temblaba mientras lo levantaba y lo giraba para ver la etiqueta de precio. $34.99. Cheryl tiró de su abrigo. «¿Vamos a comprar un pavo, mamá?» Vivian miró el rostro esperanzado de su hija, el dibujo que sostenía con sus pequeñas manos, el pavo de crayón que no se parecía en nada a un pavo real, pero que era todo un sueño de niña. Sintió el peso del ave en sus manos, el peso de cada decisión que había tomado desde que el padre de Cheryl se fue hace 2 años. El peso de tener 28 años y sentirse de 50. «¿Sabes qué, cariño?», dijo Vivian, con voz alegre a pesar de la grieta que sentía formándose en su pecho. «Estaba pensando que este año podríamos hacer algo especial. Algo solo para nosotras. ¿Qué tal si hacemos nuestra pasta especial al horno? Esa que tanto te gusta con queso, y podemos usar el pollo para hacerla aún más especial. Podemos cocinar juntas, usar nuestros delantales, hacer una verdadera fiesta, solo tú y yo». Colocó cuidadosamente el pavo de nuevo en el refrigerador, tratando de no verlo como un símbolo de todo lo que no podía ofrecer a su hija. Cheryl miró el pavo, luego a su madre, luego a su dibujo. A sus 7 años, ya estaba aprendiendo a leer entre líneas para comprender las cosas que su madre no decía. «Me encanta cuando cocinamos juntas, mamá», dijo, con voz firme, aunque sus ojos mostraban que entendía. «Tu pasta es mejor que el pavo de todos modos».
Vivian abrazó a su hija, conteniendo las lágrimas. «Te quiero mucho, Cheryl. Eres una niña tan buena». Detrás de ellas, Sebastian Winston había observado todo el intercambio con la brutal honestidad de un niño de 6 años. No entendía de facturas, problemas de dinero o deudas médicas, pero sí entendía la tristeza. Había estado sumergido en ella desde que su madre murió, y la reconoció en el encorvamiento de los hombros de aquella mujer, en la forma en que devolvía el pavo como si le doliera físicamente hacerlo. «¡Papá!», dijo Sebastian, su voz resonando en el momento de silencio entre transacciones. «Esa señora no puede comprar un pavo para su hija. Es acción de gracias. Todos deberían tener pavo en acción de gracias». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Cada persona en su proximidad se volvió a mirar. El rostro de Vivian se enrojeció. Sintió el peso de la humillación pública asentarse sobre ella como un sudario. Mark Winston sintió que su propio rostro ardía de vergüenza, no por él, sino por aquella mujer, por la observación inocente pero devastadora de su hijo. «Sebastian», comenzó Mark con voz baja, pero el daño ya estaba hecho. Las manos de Vivian temblaban mientras colocaba sus compras en la cinta transportadora. No podía levantar la mirada, no podía encontrarse con los ojos de nadie. La cajera, una mujer mayor llamada Dorothy, que había trabajado en Patterson durante 20 años, registró sus artículos con una rapidez inusual, con rostro comprensivo. «Serán 18,75, querida», dijo Dorothy suavemente. Vivian rebuscó en su billetera, sacando un billete de $20, uno de los últimos de su último sueldo. Todo lo demás ya había sido destinado, gastado incluso antes de haberlo ganado. Sus manos temblaban mientras entregaba el dinero. «Mamá, está bien», susurró Cheryl, tomando la mano de su madre. «No necesito el pavo, solo te necesito a ti». Eso rompió algo dentro de Vivian. Una lágrima cayó por su mejilla, luego otra. Agarró su bolsa de compras, tomó la mano de Cheryl y caminó tan rápido como pudo hacia la salida. Su visión se volvió borrosa por las lágrimas de vergüenza, frustración y el agotamiento abrumador de esforzarse tanto y nunca ser suficiente. Mark se quedó paralizado. Su costoso pavo de repente le parecía obsceno en el carrito. Miró a Sebastian, que parecía confundido por la tensión repentina que había generado. «Papá, ¿por qué se fue tan rápido? ¿Está enojada conmigo?» «No, hijo, no está enojada contigo». La garganta de Mark se tensó. No recordaba la última vez que había sentido algo con tanta fuerza, tan de inmediato. Durante 3 años había estado entumecido, haciendo las cosas por rutina. Pero al ver a aquella mujer alejarse, con los hombros sacudiéndose por los sollozos contenidos, y su hija tratando de consolarla, algo dentro de él se quebró. La cajera comenzó a registrar sus artículos, pero Mark apenas lo notó. Su mente daba vueltas. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba sola? ¿Dónde estaba el padre de la niña? ¿Y por qué le importaba tanto? «Su total es 24,367», dijo Dorothy, sacándolo de sus pensamientos. Mark entregó distraídamente su tarjeta de crédito. Mientras Dorothy guardaba sus compras, murmuró suavemente: «Esa es Vivian Talley. Trabaja como asistente de enfermería en el Hospital Mercy. Hace turnos dobles la mayoría de los días. Ha estado comprando aquí durante unos 2 años, siempre con su pequeña hija. Nunca se queja, siempre educada, incluso cuando la vida claramente la golpea». Dorothy miró a Mark con ojos que lo entendían. Algunas personas apenas se mantienen a flote, y lo hacen con más gracia que quienes lo tienen todo. Mark tomó sus bolsas en silencio, las palabras de Dorothy resonando en su mente. Mientras caminaban hacia su auto, un modesto sedán que usaba a diario en lugar del Mercedes de su garaje, Sebastian estaba inusualmente callado. «Papá», dijo mientras Mark lo abrochaba en su asiento de seguridad.
Mamá solía decir que debemos ayudar a las personas. ¿Podemos ayudar a esa señora y a su hija? Mark miró a su hijo. Realmente lo miró y vio no solo los rasgos de Camille, sino su corazón. Camille había sido la generosa, la que veía a las personas que se preocupaban. Él había enterrado esa parte de sí mismo cuando la enterró a ella. Pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para recordarlo. Tal vez sí podamos, Sebastián. Tal vez sí. Esa noche, Mark Winston no pudo dormir. Seguía viendo el rostro de aquella mujer, la forma en que su mano temblaba al devolver el pavo, cómo su hija intentaba ser valiente. Se levantó de la cama y fue a su oficina en casa, aquella con ventanas de techo estilo Florida que daban al puerto de Baltimore. Las luces de la ciudad brillaban abajo, y en algún lugar allá afuera, aquella mujer y su hija se preparaban para un día de acción de gracias sin pavo. Abrió su computadora portátil y hizo algo que nunca había hecho antes. Contrató a un investigador privado. Al mediodía del día siguiente, Día de Acción de Gracias, Mark tenía un expediente sobre su escritorio. Vivian Talley, 28 años, madre soltera, padre de la niña desconocido. Se fue cuando Cheryl tenía 5 años, actualmente empleada en el Hospital Mercy como asistente de enfermería, trabajando 60 horas a la semana en 2 turnos. Ingreso mensual apenas por encima del salario mínimo. Deuda médica total de $43,000 por la neumonía de su hija y hospitalización de 2 semanas el año pasado. El seguro cubrió algo, pero no lo suficiente. Actualmente con 2 meses de atraso en el alquiler y advertencia de desalojo. Sin familia en la zona, sin sistema de apoyo. Mark miró el expediente, sintiendo algo que no había sentido en 3 años. Propósito. Pero también sintió otra cosa, vergüenza. Esta mujer trabajaba hasta la extenuación intentando sobrevivir, intentando darle a su hija una vida decente. Y él estaba sentado en su penthouse con más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero, ¿qué podía hacer? No podía simplemente aparecer en su puerta con un cheque. Ella claramente había sido humillada por lo ocurrido en la tienda. Su hijo de 6 años había expuesto inadvertidamente su herida más profunda frente a extraños. Probablemente le habría cerrado la puerta en la cara. Sebastian apareció en la puerta sosteniendo su oso de peluche favorito, el que Camille le había dado en su 3er cumpleaños. «Papá, ¿cuándo vamos a comer nuestro pavo?» Mark miró la enorme cantidad de comida que su ama de llaves había preparado, sentada intacta en el comedor. Cada año, la señora Chen preparaba suficiente comida para 10 personas. Y cada año, Mark y Sebastian comían unos bocados y tiraban el resto. Era un desperdicio triste, y todo estaba mal en su vida. Sebastian, ¿qué te parecería hacer algo diferente este día de Acción de Gracias? Los ojos del niño se iluminaron. ¿Cómo diferente? ¿Y si llevamos nuestra cena a alguien que la necesite más que nosotros? El rostro de Sebastian se iluminó con la primera sonrisa genuina que Mark había visto de él en semanas. La señora y su hija de la tienda. ¿Tal vez? ¿Te gustaría eso? Sí, a mamá también le habría gustado, dijo. Mark sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Su hijo de 6 años entendía la generosidad mejor que él mismo. Tienes razón, amigo. A ella le habría gustado. 20 minutos después, Mark cargó su auto con contenedores de comida, pavo, relleno, puré de papas, ejotes, salsa de arándano, 2 tipos de pastel. Tenía la dirección del expediente. Sabía que era una locura. Sabía que podría salir mal espectacularmente. Pero por primera vez desde que Camille murió, sentía que estaba haciendo algo que importaba. La conducción hasta el apartamento de Vivian en Fells Point tomó 15 minutos. El edificio era viejo, pero bien mantenido, del tipo donde vivían familias trabajadoras de sueldo a sueldo, pero intentaban hacer un hogar de todos modos. Mark encontró su apartamento, el número 3B. Subió las escaleras,
Sebastián brincando a su lado con un recipiente de panecillos. Mark llamó a la puerta, su corazón latiendo como no lo había hecho desde que le pidió matrimonio a Camille hace 9 años. La puerta se abrió un poco, la cadena aún puesta. Apareció el rostro de Vivien, y Mark vio cómo el reconocimiento surgía en sus ojos, seguido inmediatamente por la mortificación. «Oh, Dios», susurró. «Eres el hombre de la tienda. Lamento mucho salir corriendo así. Tu hijo no quiso hacer daño. Por favor, no quiero problemas». «No, ningún problema», dijo Mark rápidamente. «Por favor, soy yo quien debería disculparse. Lo que dijo mi hijo fue inapropiado y debería haberlo manejado mejor. Vine aquí para... Bueno, tenemos toda esta comida y solo somos nosotras dos, y pensé que...» Se detuvo, dándose cuenta de que eso sonaba como lástima, como caridad. Exactamente lo que más le dolería. La expresión de Vivien se endureció. «Estamos bien. No necesitamos tus sobras». «No son sobras», intervino Sebastián. «La señora Chen hizo demasiada comida, como siempre, y papá y yo estábamos pensando que tal vez a tu hija le gustaría un poco de pavo después de todo». «Tenemos de sobra, mucho de sobra». Vivien miró al niño, a su rostro sincero, y sintió como su determinación flaqueaba. A través de la rendija de la puerta, Mark pudo ver el pequeño apartamento. Una mesa plegable servía de comedor, con 2 platos que no coincidían. En la encimera, podía ver una olla de pasta y una sartén con pollo, su cena de acción de gracias. «Por favor», dijo Mark en voz baja. «No como caridad, sino como vecinos, como humanos compartiendo una festividad. Mi hijo y yo hemos estado comiendo solos durante 3 años, desde que murió mi esposa. Y cada año tiramos suficiente comida para 10 personas. Significaría mucho para nosotros si nos permitieras compartirla contigo». La mención de la muerte de su esposa cambió algo en la expresión de Vivien. Ella entendía la pérdida. Entendía el dolor. Desenganchó la cadena y abrió la puerta más ampliamente. «Lamento lo de su esposa», dijo en voz baja. «Lamento lo de ayer», respondió Mark. «No quisimos avergonzarte». Cheryl apareció detrás de su madre, con los ojos abiertos de par en par al ver a Sebastián. «Es el niño de la tienda». «Hola», dijo Sebastián tímidamente. «Soy Sebastián, trajimos pavo». Los 2 niños se miraron con la curiosa intensidad de posibles amigos. Finalmente, Cheryl sonrió. «Soy Cheryl. ¿Quieres ver mi dibujo?» «Está bien», dijo Sebastián. Así, los niños desaparecieron en la pequeña sala de estar, dejando a los adultos de pie, incómodos en la puerta. «No sé qué decir», admitió Vivien. «Esto es muy amable, pero ni siquiera sé tu nombre». Mark Winston. «Y realmente nos estarías haciendo un favor. Sebastián ha estado preguntando por ti y tu hija desde ayer. Estaba preocupado de haberte molestado». Vivien se hizo a un lado para dejarlo pasar. El apartamento era diminuto, pero inmaculadamente limpio. No había muebles caros, pero todo estaba organizado y cuidado. Dibujos de los niños cubrían el refrigerador. Una pequeña estantería contenía libros de bolsillo gastados y libros infantiles. Era humilde, pero lleno de amor. Y Mark lo encontró más acogedor que su extenso penthouse. Pasaron la siguiente hora organizando la comida en la pequeña encimera de Vivien, recalentando todo y poniendo la mesa. Mark observó cómo Vivien se movía con eficiencia, cómo sus manos eran firmes y capaces a pesar de estar trabajadas. Se cambió de sus uniformes a unos jeans y un suéter simple. Sin el agotamiento evidente en la tienda, él pudo ver lo bonita que era, lo joven que parecía. A pesar del peso de la responsabilidad que llevaba. Los 4 se sentaron alrededor de esa pequeña mesa plegable. Y por primera vez en 3 años, Mark Winston sintió algo parecido al calor en el pecho. Sebastián y Cheryl charlaban sin parar, cómodos al instante entre ellos de la manera que solo los niños pueden estarlo.
Vivian permaneció en silencio al principio, claramente procesando este giro surrealista de los acontecimientos, pero gradualmente se relajó. «Esto te está realmente bueno», dijo Cheryl, con la boca llena de pavo. «Mamá, este es el mejor pavo de todos». Los ojos de Vivian se llenaron de lágrimas, pero sonreía. «Realmente lo es, cariño». Mark la miró a través de la mesa. «Me alegra que pudiéramos compartirlo contigo». «¿Por qué murió tu esposa?», preguntó Cheryl con la curiosidad directa de los niños. Vivian jadeó. «Cheryl, no hacemos preguntas así». Pero Mark negó con la cabeza. «Está bien. Tuvo un ataque al corazón. Solo tenía 28 años. El doctor dijo que era una condición rara, algo que nadie sabía que tenía. Un día estaba bien, y al siguiente dejó de estarlo». Su garganta se cerró. Vivian cruzó la mesa y tocó brevemente su mano. «Lo siento mucho. Debió de ser devastador». «Lo fue. Lo es. Sebastián tenía solo 3 años. Apenas la recuerda ahora. Y quizá esa sea la peor parte». «Recuerdo su sonrisa», dijo Sebastián en voz baja. «Y olía a flores». Los ojos de Mark se llenaron de lágrimas. «Sí, así era. Usaba perfume de lavanda». «Mi papá se fue», anunció Cheryl, igualando la revelación de Sebastián con la suya. «Dijo que ya no quería ser papá». Vivian se vio horrorizada. «Cheryl, cariño, eso es privado». «¿Pero es verdad?», dijo Cheryl con naturalidad. «Se fue cuando yo tenía 5. Yo tampoco lo recuerdo mucho». Los dos niños se miraron con comprensión. Ambos habían perdido a un padre, solo que de maneras diferentes. El resto de la cena transcurrió con conversaciones más fluidas. Vivian habló sobre su trabajo en el hospital, sobre cómo se había convertido en asistente de enfermería tras abandonar la universidad comunitaria cuando quedó embarazada. Mark habló de su empresa, aunque minimizó su papel, diciendo que trabajaba en tecnología. No mencionó ser CEO ni el dinero. De alguna manera, en aquel pequeño apartamento con esa madre soltera luchando, su riqueza le parecía obscena. Al caer la noche, Mark supo que debían irse. Sebastián estaba cansado, con la cabeza caída, pero se mostró reacio a irse, reacio a regresar a su penthouse vacío y a su vida vacía. «Gracias», dijo Vivian mientras los acompañaba a la puerta. «Esto fue inesperado, pero significó todo. Cheryl recordará este día de acción de gracias». «Y Sebastián también», dijo Mark. Dudó. Luego añadió: «Estaría bien si mantenemos el contacto. Sebastián parece que realmente le gusta a Cheryl, y no tiene muchos amigos». Vivian lo pensó. Debería decir que no. Debería mantener límites. Ese hombre había invadido su vida en su momento más bajo, había presenciado su humillación, y ahora había alimentado a ella y a su hija como si fueran casos de caridad. Pero al mirar la dulce cara de Sebastián, y lo feliz que parecía Cheryl, no pudo traerse a sí misma a cortar esa conexión. «Está bien», dijo. «Podríamos intercambiar números de teléfono. Tal vez los niños podrían jugar alguna vez». Intercambiaron números y Mark se fue sintiéndose más ligero que en años. En el auto, Sebastián dijo: «Papá, me gusta Cheryl y su mamá es muy simpática. ¿Podemos verlas otra vez?». «Eso espero, amigo. Realmente lo espero». Durante las siguientes 12 semanas, Mark se encontró pensando constantemente en Vivian. Le envió algunos mensajes de texto, casuales, preguntando cómo estaba ella, cómo estaba Cheryl. Vivian respondió de manera educada pero breve. Era cautelosa y él no podía culparla. Luego, en una fría mañana de diciembre, Mark hizo algo impulsivo. Se presentó en el Hospital Mercy con la excusa de un dolor de espalda. No era totalmente inventado. Años de estar sentado en un escritorio le habían causado ocasionalmente molestias, pero su verdadero objetivo era ver a Vivian. Pidió verla específicamente, alegando que ella había ayudado a un familiar antes.
La recepcionista lo dirigió a la clínica ambulatoria, y 15 minutos después, Vivian entró al consultorio. Sus ojos se abrieron al verlo. «Mark, ¿qué haces aquí?» «Tengo dolor de espalda», dijo, intentando parecer convincente. «Problema crónico. Pensé en revisarlo». Vivian entrecerró los ojos. No era tonta. «¿Te duele la espalda?» «Sí. Parte baja. Lado derecho». «El lado derecho». Se acercó. Su actitud profesional tomando control. «Párate. Déjame revisar tu rango de movimiento». Durante los siguientes 10 minutos, lo hizo pasar por una serie de movimientos y pruebas, y Mark se dio cuenta de que ella estaba descubriendo su mentira. Tenía algo de rigidez, pero nada que justificara acudir a urgencias. «Vivirás», dijo secamente. «Un poco de estiramiento y medicamentos de venta libre deberían ayudar. Te daré un folleto informativo». «Vivian, espera», dijo Mark tomando suavemente su brazo. «Está bien. Tienes razón. Mi espalda está bien. Vine a verte a ti». Ella retiró su brazo. «¿Por qué? ¿Por qué harías eso?» «Porque no puedo dejar de pensar en ti», exclamó, y de inmediato lo lamentó. «Demasiado, demasiado rápido. Me refiero a ese día, a Acción de Gracias, a cómo estás. Quería asegurarme de que tú y Cheryl estuvieran bien». La expresión de Vivian se suavizó ligeramente. «Estamos bien, Mark. Siempre hemos estado bien. Hemos estado bien durante 2 años, y seguiremos estando bien». «Lo sé. Sé que eres fuerte. Lo vi. Pero tal vez no tengas que ser fuerte sola todo el tiempo». Ella se rió, pero sin humor. «¿Qué estás sugiriendo? ¿Que ahora somos amigos? ¿Que tú, un hombre que puede comprar un pavo de $80 sin pestañear, entiendes algo de mi vida?» «No», dijo Mark honestamente. «No entiendo, pero me gustaría hacerlo». Y Sebastian pregunta por Cheryl todos los días. Quiere saber cuándo podrá verla otra vez. Eso la conmovió. La cara de Vivian se suavizó al mencionar a los niños. Parecía que se llevaban bien. «Hay un parque cerca de mi casa, Riverside Park. Tal vez podríamos llevar a los niños allí este fin de semana. Que jueguen un rato». Vivian debería haber dicho que no. Cada instinto le decía mantener la distancia para protegerse a sí misma y a Cheryl de apegarse a personas que eventualmente se irían. Todos siempre se iban. Pero cuando pensó en la cara de Cheryl iluminándose al hablar de Sebastian, en lo pocos amigos que tenía su hija, en tan pocos momentos de pura alegría infantil, se encontró asintiendo. Sábado por la tarde, las 2, solo por 1 hora. La cara de Mark se iluminó con una sonrisa genuina, la primera sonrisa real que había mostrado desde que Camille murió. «Sábado a las 2, estaré allí». Al salir del hospital, Mark se sintió como un adolescente con un enamoramiento. Era absurdo. Tenía 31 años, era CEO, viudo, padre, pero se sentía vivo de una manera que no había sentido en años. Llegó el sábado con cielos despejados y aire frío. Mark y Sebastian llegaron a Riverside Park a la 1:45, vergonzosamente temprano. Mark había cambiado su atuendo 3 veces, finalmente optando por jeans y una chaqueta casual, tratando de parecer accesible en lugar de rico. Vivian y Cheryl llegaron justo a las 2, y Mark sintió que le faltaba el aire. Vivian llevaba jeans y un abrigo antiguo, su cabello suelto sobre los hombros. Se veía joven, cansada y hermosa, y Mark se dio cuenta con claridad sorprendente de que estaba en problemas. Los niños corrieron inmediatamente al área de juegos, dejando que los adultos los siguieran a un ritmo más lento. Se sentaron en un banco, observando a los niños trepar, deslizarse y reír. «Gracias por venir», dijo Mark. «Sé que esto es extraño». «Sí, es extraño», asintió Vivian. Pero Cheryl no ha dejado de hablar de Sebastian. Creo que le gusta. Mark rió. «A mí también me gusta», dijo Sebastian.
Me preguntó si los niños de 7 años pueden casarse. Ambos se rieron. Y algo de la tensión se alivió. Hablaron de cosas pequeñas, el clima, el parque, la ciudad. Vivian preguntó qué tipo de trabajo hacía Mark en tecnología, y él mantuvo sus respuestas vagas, diciendo que trabajaba para una empresa en el centro, manejando algunos proyectos. No era técnicamente una mentira, pero tampoco era la verdad completa. ¿Y tú?, preguntó Mark. ¿Cómo terminaste siendo asistente de enfermería? La expresión de Vivian se nubló. Estudiaba enfermería en un college comunitario. Luego quedé embarazada a los 20. El padre de Cheryl, Ryan, al principio estaba emocionado. Conseguimos un apartamento juntos, hicimos planes. Tomé un semestre libre planeando volver. Pero después de que Cheryl nació, todo cambió. Ryan comenzó a salir hasta tarde, a faltar al trabajo. Cuando Cheryl tenía 2 años, estábamos ahogándonos en facturas. Tomé el trabajo de asistente de enfermería para llegar a fin de mes, y Ryan me guardaba rencor, decía, nunca estaba en casa, nunca le prestaba atención. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Cuando Cheryl tenía 5 años, llegué a casa después de un turno doble, y encontré una nota. Se había llevado todo lo valioso del apartamento, vació la cuenta bancaria que compartían y se fue. La nota decía que no podía manejar ser padre, que necesitaba encontrarse a sí mismo. No había tenido noticias de él desde entonces, sin manutención, sin llamadas, nada. Simplemente se fue. Mark sintió cómo la ira lo invadía. Eso es imperdonable. Es lo que hay, dijo Vivian, pero él pudo escuchar el dolor debajo de sus palabras. Cheryl pregunta por él a veces. No sé qué decirle. ¿Cómo le explicas a una niña que su padre eligió irse? Le dices la verdad, dijo Mark en voz baja, que a veces las personas nos fallan, que su partida dice todo sobre su debilidad y nada sobre su valor. Vivian lo miró de verdad, y vio comprensión en sus ojos. Eres un buen padre, ¿no? Trato de serlo. Algunos días son más difíciles que otros. Sebastian a veces tiene pesadillas. Sueña con Camille, y luego se despierta y se da cuenta de que se ha ido. Me pregunta por qué lo dejó, y tengo que explicarle que la muerte no es una elección, que ella no quiso irse. Pero, ¿cómo haces que un niño de 6 años entienda eso? Se sentaron en un silencio confortable. 2 personas rotas intentando criar hijos mientras cargaban con su propio dolor. En el parque, Sebastian y Cheryl construían un muñeco de nieve con la ligera capa de nieve que había caído la noche anterior. Sus risas se escuchaban en el aire frío. «Están felices», dijo Vivian suavemente. «¿Sí?», asintió Mark. «Tal vez estamos haciendo algo bien después de todo». Esa hora en el parque se convirtió en 2, luego en 3. Cuando finalmente se separaron, Mark se sintió reacio a irse, y pudo notar que Vivian sentía lo mismo, aunque intentara ocultarlo. Durante el mes siguiente, las reuniones en el parque se convirtieron en un ritual regular de los sábados. A veces iban a tomar chocolate caliente después, sentados en un pequeño café, mientras los niños dibujaban con los crayones que les proporcionaba la mesera. Mark descubrió que a Vivian le encantaba leer, aunque rara vez tenía tiempo. Vivian descubrió que Mark tocaba el piano, aunque no lo había hecho desde que Camille murió. Compartieron historias sobre sus hijos, sus vidas, sus pérdidas. Mark nunca mencionó su riqueza. Conducía su modesto sedán a las reuniones, vestía ropa ordinaria, pagaba el chocolate caliente sin alardes. Tenía cuidado, muy cuidado, porque sentía que si Vivian conociera la verdad, todo cambiaría. Lo vería de manera diferente, levantaría barreras que él había estado derribando lenta y cuidadosamente. Se dijo a sí mismo que eventualmente se lo diría, pero no aún. No cuando todo estaba tan bien, tan fácil entre ellos, no cuando Sebastian estaba sonriendo de nuevo. Cuando él mismo dormía toda la noche por primera vez en 3 años. Mientras tanto, detrás de escena, Mark estaba trabajando en otra cosa.
Había organizado una reunión con el CFO del Hospital Mercy, alguien que conocía del círculo empresarial. Lo estructuró como una iniciativa de responsabilidad social corporativa, un nuevo programa que su empresa estaba lanzando para proporcionar alivio de deudas médicas a empleados del hospital que habían enfrentado gastos médicos catastróficos para sus familias. El programa era real. Mark lo financió completamente él mismo, pero de manera anónima. Gestionado a través de la fundación de su empresa, Vigentali fue la primera beneficiaria. Su deuda médica de $43,000 fue pagada por completo, borrada. También hizo algunas llamadas a la administración del hospital. Winston Technologies estaba donando nuevo equipo al Hospital Mercy y a SKPC. Como parte del acuerdo, había sugerido revisar las escalas salariales de los asistentes de enfermería. Vivian recibió un ascenso a asistente de enfermería senior con un aumento del 30% y mejores horarios. Cuando Vivian lo llamó, llorando de alegría por su repentina buena fortuna, Mark sintió que la culpa le retorcía el estómago. «Mark, no lo vas a creer. El hospital pagó mi deuda médica. Algo sobre un nuevo programa para empleados que tuvieron emergencias médicas familiares. Y me ascendieron. Ya no tengo que trabajar turnos dobles. Puedo cenar con Cheryl cada noche. Puedo respirar. Finalmente puedo respirar». «Eso es increíble, Vivian. Estoy tan feliz por ti». Y realmente lo estaba. Pero la mentira pesaba en su pecho. Dijeron que todo era anónimo, financiado por la fundación de una empresa tecnológica. Ojalá supiera a quién agradecer. «Esto cambia todo, Mark. Todo». «Te lo mereces», dijo Mark. Y lo decía de verdad, ha trabajado muy duro. «Te mereces todo lo bueno». Pasaron 3 meses. El invierno se convirtió en primavera temprana. Las reuniones del parque los sábados continuaron, pero se convirtieron en más. A veces Mark y Sebastian recogían a Vivian y Cheryl y se dirigían al acuario de Baltimore o al Centro de Ciencias. Siempre lugares donde Mark podía pagar sin que pareciera excesivo. Siempre con cuidado de mantener la ficción de ser un tipo común con un trabajo común. Vivian era diferente ahora. La tensión constante que había cargado se había aliviado. Sonreía más libremente, reía más fácilmente. Incluso había ido de compras por ropa nueva con su primer gran cheque. Y Mark pensó que nunca había estado más hermosa que con un simple vestido azul que llevaba en una de sus salidas. Se estaban convirtiendo en una unidad. Los 4. Sebastian ahora llamaba a Vivian por su primer nombre, cómodo con ella. Cheryl había empezado a pedirle a Mark que le contara historias antes de dormir a veces cuando los dejaba después de sus salidas, y Mark se encontró enamorándose. Se le fue acercando poco a poco, y luego de golpe. La manera en que Vivian echaba la cabeza hacia atrás al reír. La forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja. Cuando estaba nerviosa, la manera en que miraba a Cheryl, con un amor protector tan feroz. La forma en que escuchaba cuando él hablaba de Camille. Nunca celosa, siempre comprensiva. La manera en que había comenzado a tocar su brazo cuando conversaban. Pequeños gestos de consuelo y conexión. Un sábado de abril, llevaron a los niños a Patterson Park. Los cerezos estaban en flor, y el parque estaba lleno de familias disfrutando del clima primaveral. Habían llevado un almuerzo tipo picnic, y después de que los niños corrieron a jugar, Mark y Vivian se sentaron sobre una manta bajo los árboles. Árboles de flores rosadas. «Esto es agradable», dijo Vivian, recostándose sobre sus manos, con el rostro levantado hacia el sol. «No recuerdo la última vez que me sentí tan relajada». «Te ves feliz», observó Mark. «Sí, soy feliz. Los últimos meses han sido como un sueño. El trabajo, la deuda resuelta, tener tiempo real con Cheryl y...» Hizo una pausa, mirándolo. «Tenerte a ti y a Sebastian en nuestras vidas. No esperaba eso. No esperaba preocuparme por ti».
El corazón de Mark se aceleró. Yo también me preocupo por ti, Vivian, más de lo que probablemente debería. Ella se giró para mirarlo por completo. ¿Qué significa eso? Significa que pienso en ti todo el tiempo. Significa que el sábado es mi día favorito de la semana porque te veo. Significa que Sebastian no es el único que es feliz cuando estamos juntos. La respiración de Vivian se detuvo. Mark, tengo miedo. Tengo que pensar en Cheryl. Si esto es solo amistad, está bien. Pero si es otra cosa, si vamos hacia algo más, necesito saberlo porque no puedo dejar que Cheryl se apegue a ti si vas a irte. No me voy a ir, dijo Mark con firmeza. No me había sentido tan vivo desde que Camille murió. Trajiste luz de nuevo a mi vida, a la vida de Sebastian. No sé exactamente qué es esto todavía, pero sé que no quiero que termine. Vivian sonrió, y eso transformó su rostro. Yo tampoco quiero que termine. Mark extendió la mano y tomó la de ella. Encajaba perfectamente en su mano pequeña y curtida por el trabajo, pero fuerte. Se sentaron así, manos entrelazadas, observando a sus hijos jugar. Y Mark sabía que debía decirle la verdad, decirle quién era realmente. Pero el momento era tan perfecto, y él tenía tanto miedo de arruinarlo. 2 semanas después, todo se vino abajo. El hospital estaba organizando una gala benéfica, un evento para recaudar fondos para nuevo equipo pediátrico. Todos los empleados estaban invitados, aunque la asistencia era opcional. Vivian nunca había asistido antes. No podía pagar el precio del boleto ni el vestido elegante que tales eventos requerían. Pero ese año, como asistente de enfermería senior y con su nueva estabilidad financiera, decidió ir. Compró un vestido negro simple pero elegante de un estante de grandes almacenes y pidió prestados tacones a su vecina. Estaba emocionada, nerviosa. Le había preguntado a Mark si quería acompañarla como cita, pero él declinó, diciendo que tenía un compromiso de negocios esa noche. Estuvo decepcionada, pero lo entendió. Aún no habían definido qué significaban el uno para el otro, aunque la atracción entre ellos servía con intensidad creciente. La gala se celebró en el gran salón del Baltimore Harbor Hotel. Vivian llegó sintiéndose fuera de lugar entre doctores y administradores con ropa de diseñador, pero las otras asistentes de enfermería también estaban allí, agrupadas, bebiendo champaña y maravillándose de las esculturas de hielo y el servicio elaborado. La velada avanzó con discursos y presentaciones. Entonces el director del hospital subió al escenario para anunciar un reconocimiento especial. Esta noche tenemos el honor de reconocer a uno de los filántropos más generosos de Baltimore. Su empresa, Winston Technologies, ha donado más de $2 millones al Hospital Mercy solo este año, financiando nuestra nueva ala pediátrica, proporcionando alivio de deudas médicas a nuestro personal y comprando equipo de última generación. Damas y caballeros, por favor, reciban al director ejecutivo Mark Winston. La copa de champaña de Vivian casi se le escapa de la mano. Mark Winston, CEO. Observó congelada cómo un hombre con un impecable smoking subía al escenario. Pero no era cualquier hombre, era su Mark. Su Mark que usaba jeans desgastados y conducía un Toyota. Su Mark que compraba chocolate caliente y jugaba con los niños en el parque. Excepto que este Mark parecía que pertenecía a la portada de Forbes. Su cabello estaba perfectamente peinado, su porte confiado y autoritario. Sonrió y estrechó la mano del director del hospital, aceptó un premio, dio un breve y elocuente discurso sobre la responsabilidad corporativa. Vivian sintió que la habitación giraba a su alrededor. La gente aplaudía, pero ella no podía escuchar nada por el rugido en sus oídos. El programa de alivio de deudas médicas, su ascenso, el nuevo equipo. Todo encajó con claridad devastadora. Le había mentido durante 4 meses. Había mentido por omisión. La había dejado creer que era un tipo común. La dejó desahogarse sobre sus dificultades financieras.
La hizo sentirse agradecida por programas corporativos misteriosos que él había creado. Había manipulado todo, controlado todo mientras ella pensaba que finalmente estaba progresando por mérito propio. Se sintió enferma, humillada, usada. Apoyó la copa con manos temblorosas y se dirigió a la salida. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba alejarse del sonido de Mark Winston, CEO y filántropo, siendo elogiado por su generosidad. Afuera, la tarde de abril era fresca. Vivien se apoyó contra el edificio, respirando entrecortadamente. 4 meses. 4 meses de acercamiento, compartiendo sus miedos más profundos y sus esperanzas de enamorarse de él. Y todo se construyó sobre una mentira. Vivien. Se giró para ver a Mark acercándose a ella, todavía con su esmoquín, el rostro marcado por la preocupación. Ella levantó la mano para detenerlo. No te acerques. Por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? Su voz era cortante, quebradiza. Explica cómo me mentiste durante 4 meses. Explica cómo manipulaste toda mi vida mientras yo pensaba que finalmente estaba progresando por mi cuenta. Explica cómo me trataste como si fuera un proyecto de caridad. No fue así, dijo Mark desesperadamente. Nunca quise engañarte, pero sí me engañaste. Las lágrimas fluían ahora, calientes y llenas de rabia. Me dejaste creer que era solo una persona común. Me viste luchar, me viste preocuparme por el dinero, y todo el tiempo eras un CEO multimillonario moviendo hilos detrás de mi espalda. El alivio de deudas, la promoción. Todo fue obra tuya, ¿no es así? El silencio de Mark fue suficiente respuesta. Dios, susurró Vivien. Soy tan estúpida. Realmente pensé que el hospital valoraba mi trabajo. Pensé que había tenido suerte, pero solo eras tú jugando a ser Dios con mi vida. Vivien, por favor, dijo él. Solo intentaba ayudar. Te estabas matando trabajando. Te mereces esas cosas. Eso no era tu decisión. ¿No lo ves? Su voz se elevó. Me quitaste mi autonomía, mi dignidad. Nunca pedí tu ayuda. Nunca quise ser tu proyecto. Quería lograrlo por mi cuenta, y me lo arrebataste. Me enamoré de ti, dijo Mark de repente. Por eso no te lo dije. Al principio era ayudar a alguien necesitado, pero luego te conocí y todo cambió. Tenía miedo de que si supieras quién era realmente, me verías de otra manera. Pondrías barreras. Y tenía razón, ¿no? Mira cómo estás ahora. En el momento en que descubriste la verdad, todo cambió. Vivien rió amargamente. Por supuesto que todo cambió. Me mentiste, Mark. O debería llamarte señor Winston. ¿Cómo se supone que debo confiar ahora en algo entre nosotros? ¿Cómo sé que algo de esto fue real? Solo fui un pasatiempo interesante en tu vida de rico. La pobre madre soltera con la que podías jugar a la familia los fines de semana. No es justo, dijo Mark, con su propia ira creciendo. Me abrí contigo sobre Camille, sobre mi dolor por Sebastian. Nada de eso fue mentira. Mis sentimientos por ti no son mentira. Pero la base sobre la que están construidos, sí, dijo Vivien en voz baja. No me diste opción, Mark. Tomaste decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento. Eso no es amor. Eso es control. Se dio la vuelta, abrazándose a sí misma. Detrás de ellos, los sonidos de la gala continuaban, amortiguados por los gruesos muros del hotel. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar en esto, en qué es real y que solo era tú jugando al héroe. Vivien, por favor, no hagas esto. No destruyas lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Ella lo miró con los ojos enrojecidos. Pensé que teníamos honestidad.
Pensé que éramos dos personas que entendían el dolor del otro, pero ni siquiera sé quién eres. El hombre del que me enamoré no existe. Solo era un papel que interpretaste. Eso no es cierto, dijo Mark, con la voz quebrada. Soy la misma persona. El dinero no cambia quién soy, pero sí cambia todo lo demás. Necesito irme, dijo Viven. Por favor, no me contactes por un tiempo. Necesito espacio para comprender cómo me siento con todo esto. Comenzó a alejarse, pero Mark la atrapó suavemente del brazo. ¿Y Sebastián? ¿Y Cheryl? Van a preguntar por qué no podemos vernos más. La mención de los niños hizo que el rostro de Viven se contrajera. Esa es la peor parte. No solo me mentiste, nuestros hijos se encariñaron. Cheryl me pregunta todos los días cuándo puede ver a Sebastián. Y ahora tengo que explicar que no pueden verlo porque el hombre en quien confiaba rompió esa confianza. Entonces no, dijo Mark con urgencia. No castigues a los niños por mis errores. Sigue llevando a Cheryl al parque. Me quedaré al margen si quieres. Solo no les quites también su amistad. Viven retiró su brazo. Lo pensaré, pero ahora mismo necesito que me dejes en paz. Se alejó y Mark se quedó allí, en su esmoquín caro, sintiéndose más impotente que el día que Camille murió. Al menos entonces no tenía control sobre la situación. Esta vez había destruido todo lo bueno en su vida con sus propias decisiones. Las siguientes 3 semanas fueron agonía. Sebastián preguntaba constantemente dónde estaban Viven y Cheryl. Mark trataba de explicar que estaban ocupadas, que necesitaban tiempos separados. Pero Sebastián lo veía claramente. ¿Hiciste enojar a Viven, papá? ¿Cómo a veces hacías enojar a mamá? La inocente pregunta caló hondo. Camila y Mark a veces discutían, como todas las parejas. Y ahora Sebastián era lo suficientemente grande para recordar que a veces las personas se enojan y necesitan espacio. Sí, amigo. Cometí un error y Viven está molesta conmigo. ¿Le dijiste que lo sentías? Lo intenté. Pero a veces decir lo siento no es suficiente. Sebastián lo pensó seriamente. Deberías intentarlo otra vez. Mamá siempre decía que hay que seguir intentando cuando algo es importante. Mark abrazó a su hijo, maravillado de cómo un niño de 6 años podía ser más sabio que él. Tienes razón, debo seguir intentándolo. Mientras tanto, Viven estaba atravesando su propio infierno. Cheryl lloraba cada noche preguntando por Sebastián. No entendía por qué ya no podían ver a sus amigos. Viven trataba de explicar que a veces los adultos tienen desacuerdos, pero Cheryl, con la simplicidad de la infancia, preguntaba, «Pero si a ti te gusta y a él le gustas, ¿por qué no pueden simplemente perdonarlo? ¿Por qué no pudo ella?» Vivian se quedaba despierta por las noches, debatiéndose entre su ira y su dolor. Sí, Mark había mentido. Sí, había manipulado sus circunstancias, pero lo había hecho con malicia. ¿Había intentado controlarla o realmente había querido ayudarla? Y su riqueza cambiaba quién era como persona. Pensó en todas sus conversaciones, en todos los momentos que habían compartido. La manera en que él hablaba de Camille con tanto amor y tristeza. La forma en que trataba a Sebastián, paciente y presente. La manera en que la miraba como si fuera algo precioso. ¿Había sido todo eso una farsa? En sus momentos más honestos, Vivian admitía que su enojo no solo se debía a la mentira, era miedo. Miedo a no estar a la altura de su mundo. Miedo a no ser lo suficientemente buena, educada o sofisticada. Miedo a que, eventualmente, él también se diera cuenta y se marchara, igual que Ryan lo había hecho. La mentira le había dado una excusa para huir antes de ser abandonada otra vez. 3 semanas después de la gala, la vecina de Vivian llamó a su puerta. La señora Patterson era una mujer mayor que había vivido en el edificio durante 40 años y que había tomado un cariño casi de abuela hacia Cheryl. «No quiero molestar, querida»,
dijo la señora Patterson. Pero Cheryl ha estado dibujando el mismo dibujo una y otra vez. Le mostró una hoja. En ella, 4 figuras de palitos se tomaban de la mano con los nombres Mommy, Mark, Cheryl y Sebastian. La dejó en el pasillo. Pensé que deberías verla. Vivian tomó el dibujo con las manos temblorosas. Cheryl lo había hecho docenas de veces. Cada versión era un poco diferente, pero siempre mostraba a las mismas 4 personas, siempre tomadas de la mano. Gracias, señora Patterson. Esa noche, Vivian tomó una decisión. Llamó a Mark. Él contestó al primer timbre. Vivian, tenemos que hablar, dijo ella. Hablar de verdad, sin gritar, sin huir. Hablar realmente. ¿Puedes venir mañana por la noche, después de que Cheryl se duerma? Sí, respondió Mark enseguida. Sí, estaré allí. Gracias por darme una oportunidad. A la noche siguiente, Mark llegó a las 7:30, después de la hora de dormir de Cheryl. Vivian había pasado el día preparando lo que quería decir. Había hecho té, aunque ninguno de los dos lo tocó. Se sentaron en su pequeño sofá, dejando una distancia prudente entre ellos. He estado pensando mucho, comenzó Vivian, sobre lo que pasó, sobre por qué reaccioné como lo hice, y me di cuenta de que, aunque estoy enojada por la mentira, lo que realmente me asusta es la desigualdad. Tú tienes tanto dinero, tanto poder, y yo no tengo nada. ¿Cómo podemos construir algo real cuando el equilibrio está tan distorsionado? Mark asintió lentamente. Entiendo ese miedo, y tienes razón. Manejé todo mal. Debería haber sido honesto desde el principio. Fui un cobarde y lo lamento. Pero Vivian, el dinero solo es dinero. No me define más de lo que tu situación económica te define a ti. Cuando estoy contigo, no soy un CEO. Solo soy Mark, un padre viudo tratando de aprender a vivir otra vez. Pero no eres solo Mark, replicó Vivian. Eres Mark Winston, CEO de una empresa multimillonaria. Vives en un mundo que ni siquiera puedo imaginar. ¿Qué pasará cuando te canses de rebajarte? ¿Con la asistente de enfermería? ¿Cuando te des cuenta de que te avergüenzo frente a tus amigos ricos? Eso nunca pasaría, dijo Mark con firmeza. Vivian, esa gente no significa nada para mí. Mi empresa no significa nada para mí. Es solo un trabajo. Pero tú eres real. Has pasado por el infierno y saliste más fuerte. Criaste a una hija increíble tú sola. Trabajas más duro que cualquiera que conozca. No te quiero a pesar de quién eres. Te quiero por quién eres. Vivian sintió las lágrimas asomando. Quiero creer eso, pero tienes que entender que ya me han abandonado antes. Ryan se fue porque estar conmigo, ser padre, fue demasiado difícil. ¿Qué te detendrá de hacer lo mismo cuando se acabe la novedad? Mark se acercó, tomando su mano. No puedo probar que nunca te lastimaré. No puedo prometer que no cometeré errores, pero sí puedo prometer que nunca los abandonaré a ti ni a Cheryl. Sé lo que es perder a alguien. No infligiría ese dolor deliberadamente. Y Vivian, tienes que saber algo. Cuando Camillo murió, me apagué. Durante 3 años, solo existí. Estaba presente físicamente para Sebastian, pero emocionalmente estaba ausente. Conocerte, pasar tiempo contigo, me despertó. Me devolviste la vida. Eso no es poca cosa. Es todo. Vivian miró sus manos entrelazadas. Me enamoré de ti, susurró. Por eso dolió tanto. Me había prometido no hacer esto de nuevo, no arriesgar mi corazón, no poner a Cheryl en una posición de sufrir. Pero igual caí. Y cuando descubrí las mentiras, fue como una confirmación de mis peores miedos, que había vuelto a ser una tonta. No eres una tonta, dijo Mark con intensidad. Eres valiente, fuerte e increíble. Y yo también me enamoré de ti.
tan profundamente que me asusta. No me había sentido así desde Camille. No pensé que pudiera sentirlo otra vez. Pero aquí estás y te amo. Te amo, Vivian Talley. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado y posibilidad. Vivian sintió que algo en su pecho se aflojaba, el nudo de miedo y enojo comenzando a deshacerse. Yo también te amo, dijo al fin. Pero Mark, si vamos a intentarlo, si queremos que esto funcione, tienes que prometerme algo. No más secretos, no más decisiones a mis espaldas. Tomamos las decisiones juntos como iguales. No me importa tu dinero, me importa la honestidad. Lo prometo, dijo Mark. Honestidad total. Nada más de secretos. Hizo una pausa y añadió con una leve sonrisa. Aunque, debo decirte algo. Me he estado volviendo loco sin ti. Y Sebastian ha estado preguntando por Cheryl todos los días. Le dibujó un dibujo. Lo tengo en el coche. Es de ellos jugando en el parque. Y escribió, «Te extraño», con su letra desordenada de 6 años. Vivian rió entre lágrimas. Cheryl ha estado igual. Ha hecho como 50 dibujos de los 4. Nuestro apartamento parece empapelado con ellos. «¿Los 4?» repitió Mark en voz baja. Me gusta cómo suena eso. A mí también, admitió Vivian. Me da miedo, pero me gusta. Mark apretó su mano. Iremos despacio. Lo resolveremos juntos. Sin presiones, sin expectativas. Solo nosotros siendo honestos y haciendo lo mejor que podamos. Vivian asintió y, sorprendiéndose a sí misma, se inclinó y lo besó. Fue un beso suave, tímido. El primero después de meses de acercamiento. La mano de Mark subió para acariciar su rostro, con ternura y reverencia. Cuando se separaron, ambos sonreían. Entonces, dijo Mark, ¿podemos decirles a los niños que pueden volver a verse? Porque el cumpleaños de Sebastian es la próxima semana y lo que más quiere es que Cheryl esté allí. Sí, respondió Vivian. Podemos decírselo, pero Mark, lo digo en serio, despacio. Necesito volver a confiar en ti, y eso tomará tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo, la aseguró él. Por ti, esperaría para siempre. El sábado siguiente se reunieron en el parque otra vez. Cuando Cheryl vio a Sebastian, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Sebastian la abrazó igual de fuerte. «Te extrañé», exclamó Cheryl. «Yo también te extrañé», dijo Sebastian. «Mi papá dijo que tuvimos un desacuerdo, pero ya está bien». «Mi mamá dijo lo mismo», contestó Cheryl. «Los adultos son raros». «Sí», asintió Sebastian. «Pero me alegra que volvamos a ser amigos». Mark y Vivian los observaban, de pie uno junto al otro, sin tocarse aún, aprendiendo a reencontrarse. «Un día a la vez», dijo Vivian. «Un día a la vez», repitió Mark. Durante los meses siguientes reconstruyeron su relación sobre una base de honestidad. Mark llevó a Vivian a su ático y le mostró su verdadera vida. Ella se sintió abrumada al principio por el lujo. Pero Mark le enseñó que solo eran cosas. Un lugar. Lo que importaba era la gente dentro. Vivian invitó a Mark a su trabajo, lo presentó a sus colegas, le mostró su propio mundo. Él la conoció como una igual, no como la empleada beneficiada por su empresa. Y poco a poco, Vivian comenzó a creer que realmente a él no le importaban sus diferencias de origen. Salieron en citas reales, solo los dos, mientras la señora Patterson cuidaba a los niños. Restaurantes elegantes donde Mark tuvo que enseñarle qué tenedor usar, y ella se reía en lugar de sentirse avergonzada. Bóleras y bares sencillos donde Mark era pésimo y Vivian brillaba, equilibrando el terreno. Se redescubrieron. Esta vez sin disfraces. Las pesadillas de Sebastian sobre su madre disminuyeron. Aún extrañaba a Camille, aún hablaba de ella, pero el dolor aplastante había cedido.
Tener a Vivian en su vida no reemplazaba a su madre, pero le enseñaba que el amor podía existir en muchas formas, que la familia podía construirse tanto como nacer. Cheryl floreció con la atención de Mark. Él la ayudaba con la tarea. Asistía a sus eventos escolares, la trataba igual que a Sebastian. Por primera vez en su vida, tenía una figura paterna que se quedaba, que cumplía sus promesas. 6 meses después de su reconciliación, Mark y Vivian cenaban en el ático mientras los niños veían una película en la sala. Acababan de terminar de comer cuando Mark dijo: «Quiero preguntarte algo». El corazón de Vivian dio un salto. «De acuerdo. Váyanse a vivir conmigo, tú y Cheryl». Los ojos de Vivian se abrieron. «Mark, eso es un gran paso». «Lo sé, pero Vivian, ya estamos aquí todos los fines de semana». Sebastian y Cheryl preguntan todo el tiempo por qué no pueden vivir juntos, y no quiero perder más tiempo. La vida es corta. La muerte de Camille me lo enseñó. Cuando encuentras algo real, algo que vale la pena luchar, lo mantienes cerca. ¿Y la escuela de Cheryl? ¿Sus amigos? ¿Mi camino al trabajo? Hay una excelente escuela a 3 cuadras. Ya lo revisé, y el hospital está más cerca desde aquí que desde tu apartamento. En cuanto a sus amigos, podrás seguir viéndolos. Lo haremos funcionar. Pero Vivian, quiero que sepas que esto no se trata de que yo te mantenga. Se trata de construir una vida juntos, como iguales. Te amo, y amo a Cheryl. Déjanos ser una familia. Vivian sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Yo también te amo. Y sí, está bien, nos mudaremos. Pero Mark, voy a pagar renta. No me importa si tú eres el dueño. Necesito contribuir. Mark sonrió. ¿Qué tal si, en lugar de renta, tú te encargas de las compras? Soy terrible comprando. Compro todo orgánico y caro. Y la mitad termina echándose a perder. Vivian rió. Trato hecho. Soy excelente planeando comidas y encontrando ofertas. Perfecto. ¿Ves? Socios iguales. Tú traes habilidades que yo no tengo. Esa noche se lo contaron a los niños. Sebastian y Cheryl gritaron de alegría, saltando y abrazándose entre ellos y a sus padres. «Vamos a ser una familia de verdad», gritó Cheryl. «Ya lo somos, cariño», dijo Vivian abrazando a su hija. «Ya lo somos». La mudanza ocurrió durante el mes siguiente. Vivian dio aviso de su apartamento y empacó sus modestas pertenencias. Mark insistió en que se quedara con todo, que encontrarían espacio para ello. Sus muebles desgastados se mezclaron con sus piezas costosas, creando algo único para ellos. Los dibujos de Cheryl se colgaron en las paredes junto a los de Sebastian. Los libros de Vivian llenaron una estantería junto a los volúmenes de negocios de Mark. No siempre fue fácil. Tuvieron desacuerdos sobre estilos de crianza, sobre dinero, sobre de quién era el turno de lavar los platos. Vivian luchaba por aceptar la ayuda y la abundancia de espacio y recursos disponibles. Mark lidiaba con su tendencia a intentar arreglar todo, a usar dinero para resolver problemas en lugar de hablarlos. Pero trabajaron juntos. Fueron a terapia de pareja decididos a construir algo duradero. Hablaron, realmente hablaron sobre sus miedos y esperanzas. Aprendieron a discutir de manera justa y a disculparse sinceramente. Aprendieron a ser un equipo. Llegó nuevamente el Día de Acción de Gracias, exactamente 1 año después de aquel fatídico día en el supermercado. Esta vez estaban en la cocina de Mark. Los 4 cocinando juntos. Sebastian y Cheryl intentaban hacer la salsa de arándanos, con más bayas cayendo al suelo que en la olla. Mark lidiaba con el pavo mientras Vivian preparaba su famosa receta de relleno. «¿Recuerdas el año pasado?», dijo Vivian, apoyándose en la encimera con una copa de vino, cuando no podía comprar un pavo. «Lo recuerdo», dijo Mark, levantando la vista del ave. «Recuerdo haber pensado que mi hijo fue cruel al decirlo. Pero Sebastian, en realidad hiciste algo increíble ese día. Viste a alguien necesitado y quisiste ayudar». Sebastian levantó la vista, con rostro serio.
¿Por eso los ayudaste, papá? ¿Porque yo dije algo? Sí y no, dijo Mark honestamente. Me abriste los ojos, pero seguí ayudando porque me enamoré de ellos, de los dos. Me alegra que lo hicieras, dijo Sebastián simplemente. Porque ahora tengo una mamá otra vez, no como mi mamá real, sino otra mamá, una mamá diferente, una mamá que está aquí. Los ojos de Vivien se llenaron de lágrimas. Puso la copa de vino y abrazó a Sebastián. Oh, cariño, te amo tanto. Y tienes razón, no soy tu primera mamá, pero me honra ser tu segunda mamá. Cheryl también se acercó, insertándose en el abrazo. Y ahora tengo un papá que no se va. Mark se unió a ellos, envolviendo a los tres con sus brazos. Permanecieron allí en la cocina, olvidando la salsa de arándanos, con el pavo enfriándose, simplemente abrazados. Más tarde, mientras estaban alrededor de la mesa, Mark levantó su copa. Quiero hacer un brindis. Hace un año estaba perdido. Iba pasando por la vida, pero no vivía realmente. Sebastián y yo estábamos solos, ahogados en el dolor. Entonces, un niño de 6 años hizo una observación honesta en un supermercado, y todo cambió. Miró a Vivien, sus ojos suaves y llenos de amor. Cambiaste mi vida. Me mostraste que es posible amar de nuevo, vivir de nuevo. Me mostraste que la familia no es solo sangre, ni documentos legales. Es aparecer cada día y elegirnos unos a otros. Tú me eliges cada día, incluso cuando fallo, incluso cuando soy difícil. Y yo te elijo a ti. Vivien levantó su propia copa, con la voz cargada de emoción. Hace un año fui humillada en ese supermercado. Pensé que era el peor momento de mi vida, pero llevó a lo mejor que me ha pasado. No solo me diste seguridad financiera, Mark. Me diste compañerismo. Le diste un padre a Cheryl. Nos diste un hogar, un verdadero hogar. Y me mostraste que merezco amor. Que no tengo que hacerlo todo sola. Que aceptar ayuda no es debilidad. Miró a los niños. Sebastián, Cheryl, ustedes dos son la razón por la que todo esto funciona. Su amistad, su amor mutuo. Es la base sobre la que construimos todo lo demás. Nunca olviden lo especiales que son. Por la familia, dijo Mark. Por las segundas oportunidades, añadió Vivien. ¡Por el pavo!, gritó Sebastián, haciendo reír a todos. Chocaron las copas, incluso los niños con su jugo de manzana, y se sumergieron en el festín ante ellos. La comida estaba deliciosa, la conversación animada. En un momento, Cheryl volcó su jugo, y en lugar de entrar en pánico, todos se rieron y lo limpiaron juntos. Después de la cena se trasladaron a la sala. Los niños estaban llenos y somnolientos, acurrucados en el sofá. Mark puso una película ligera y divertida y acercó a Vivien. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una satisfacción que nunca había imaginado posible. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por verme ese día, por no mirar hacia otro lado, por arriesgarte con nosotros. Gracias por darme una segunda oportunidad cuando yo la arruiné». Mark respondió, «Por perdonarme, por amarme siempre». Vivien prometió, «Sí». Mientras la película avanzaba y los niños dormían, Mark miró alrededor de la sala. Ahora estaba desordenada, llena de juguetes, dibujos de los niños y señales de vida real. Hace un año había estado impecable, vacío y frío. Ahora era cálida, llena y hogar. Al otro lado de la habitación, vio una fotografía en la repisa. Era Camille sosteniendo a Sebastián recién nacido, con una sonrisa radiante. La había mantenido allí, y Vivien nunca le pidió que la quitara. Ella entendía que Camille siempre sería parte de nuestra familia, siempre honrada y recordada. «Estaría feliz por nosotros», dijo Vivien suavemente, siguiendo su mirada. «Camille estaría feliz de que Sebastián tenga a alguien que lo ame». «Lo estaría», asintió Mark.
Ella siempre decía que la vida era para vivirla, no para esconderse de ella. Lo olvidé por un tiempo, pero tú me lo recordaste. La película terminó y llevaron a los niños dormidos a sus respectivas habitaciones. La habitación de Sebastian seguía decorada con sus cosas, su espacio. Pero la nueva habitación de Cheryl estaba justo al lado, pintada de su tono favorito de morado, llena de sus dibujos, libros y peluches. Los niños a menudo terminaban en la habitación del otro, haciendo pijamadas y riendo hasta tarde. Mark y Vivian revisaron a ambos niños. Los arropaban. Les daban un beso en la frente. Luego se retiraron a su propia habitación, la principal que ahora compartían. Mientras yacían en la cama, Vivian dijo: «Nunca pensé que mi vida se vería así. Hace un año estaba a un paso de perderlo todo. Ahora lo tengo todo. Tenemos todo». Mark corrigió: «Lo construimos juntos». «Juntos», asintió Vivian, acurrucándose más cerca. Afueras, las luces de Baltimore brillaban contra el cielo oscuro. En algún lugar de la ciudad, otras familias luchaban. Otras madres solteras trataban de estirar sus salarios. Otros niños soñaban con días mejores. Mark y Vivian no podían ayudar a todos, pero se habían encontrado. Habían construido algo hermoso a partir de un momento de humillación pública y dolor privado. Por la mañana, se despertarían y lo harían todo de nuevo. Cocinar, limpiar, ir a la escuela, reuniones de trabajo, las risas y las lágrimas ocasionales. Todos los momentos mundanos, hermosos, difíciles y gratificantes que conforman una vida. Una familia. Su familia. Pero por ahora, dormían, envueltos en los brazos del otro, agradecidos por las segundas oportunidades y la honesta observación de un niño de 6 años que una vez dijo: «Papá, ella no puede comprar un pavo de acción de gracias para su hijo». Esas palabras lo cambiaron todo. Esas palabras los habían llevado a casa. Las semanas siguientes a ese día de acción de gracias trajeron nuevos ritmos a su familia mezclada. Llegó diciembre con sus vientos fríos y la oscuridad temprana. Pero dentro del apartamento del penthouse, la calidez emanaba de cada rincón. Mark siempre había temido las fiestas desde la muerte de Camille, pero este año se sentía diferente. Este año tenía razones para celebrar. Una mañana de sábado, Vivian se despertó temprano y encontró a Mark ya levantado, sentado en la encimera de la cocina con su laptop y una taza de café. Ella se acercó en pijama, todavía maravillada de poder dormir hasta tarde los fines de semana, ahora que ya no trabajaba turnos dobles. «Estás levantado temprano», dijo, envolviéndolo desde atrás y besando la parte superior de su cabeza. Mark se recostó en su abrazo. «No podía dormir. He estado pensando en algo. ¿Debería preocuparme?», preguntó Vivian, girándose para enfrentarlo. Se sirvió una taza de café y se subió al taburete de la encimera junto a él. «No, nada malo. En realidad, espero que sea algo bueno». Mark giró su laptop hacia ella. En la pantalla había un sitio web de una fundación. «He estado trabajando en esto durante unas semanas. La Fundación Camille Winston para el Apoyo Familiar. Está dedicada a ayudar a padres solteros que luchan con deudas médicas y dificultades financieras». Los ojos de Vivian se abrieron al leer el sitio. «Mark, esto es increíble. Quería hacer algo significativo con el dinero, algo que honrara la memoria de Camille y ayudara a personas como yo. Fui ayudada. Pero esta vez quiero hacerlo de la manera correcta. Transparente, respetuosa, empoderadora, no controladora ni secreta». Él la miró nervioso. «Esperaba que quisieras involucrarte. Tal vez sentarte en la junta, ayudarme a entender lo que realmente necesitan los padres solteros, no lo que la gente rica cree que necesitan». Lágrimas brotaron en los ojos de Vivian. «¿Quieres mi opinión? ¿En serio, Vivian? Tú viviste esta experiencia. Sabes cómo es trabajar 2 empleos y aún así no llegar a fin de mes. Elegir entre las necesidades de tu hijo y la factura de electricidad. Tu perspectiva es invaluable. Además,
agregó con una suave sonrisa. Prometo no más secretos, no más decisiones que afecten a otros sin consultarlos primero. Esta fundación ayudará a miles de familias. Necesito a alguien que comprenda esas familias para guiarla. Vivian dejó su taza de café y tomó las manos de Mark. Sería un honor, realmente un honor. Camille parece haber sido una mujer increíble. Esta es una hermosa manera de recordarla. Mark apretó sus manos. Era increíble. ¿Y sabes qué? Creo que le agradarías mucho. Ustedes tienen esta determinación feroz, esta negativa a dejar que las circunstancias los rompan. Sebastián tenía razón esa noche cuando dijo que eres una mamá diferente, pero una mamá que está aquí. Camille apreciaría que no estés tratando de reemplazarla, solo amar a su hijo y construir algo nuevo. Lo amo como si fuera mío, dijo Vivian suavemente. Ambos niños son míos ahora en todos los sentidos que importan. Se sentaron en cómodo silencio por un momento, bebiendo su café mientras el sol invernal comenzaba a elevarse sobre el puerto de Baltimore. Entonces apareció Sebastián, arrastrando su manta, seguido de cerca por Cheryl. ¿Por qué están despiertos tan temprano?, murmuró Sebastián, frotándose los ojos. Sí, es sábado, añadió Cheryl, subiéndose al regazo de Vivian, aunque ya casi no cabía. Estábamos hablando de cosas de adultos, dijo Mark cerrando su laptop. Pero ahora que están despiertos, ¿quién quiere panqueques? ¡Yo!, gritaron los dos niños al unísono. Mientras Mark sacaba la mezcla para panqueques y Vivian empezaba a cortar fruta, la cocina se llenó del cómodo caos de la vida familiar. Sebastián insistió en ayudar a voltear los panqueques, lo que provocó que uno cayera al suelo, haciendo reír a todos. Cheryl puso la mesa con cuidado, colocando las servilletas y los tenedores exactamente como quería, sacando la lengua de concentración. Después del desayuno, mientras limpiaban juntos, Cheryl dijo casualmente: Emma en la escuela me preguntó si Mark es mi papá de verdad ahora. La cocina quedó en silencio. Las manos de Vivian se detuvieron en el agua jabonosa. Mark se quedó congelado con un paño de cocina en la mano. Era un territorio delicado que habían estado navegando con cuidado. ¿Qué le dijiste?, preguntó Vivian suavemente. Cheryl se encogió de hombros, aparentemente sin inmutarse por el peso de la pregunta. Le dije que mi primer papá se fue, pero Mark es mi papá ahora. Hace todas las cosas de papá. Me lee cuentos, me ayuda con la tarea y viene a los eventos de la escuela. Así que sí, es mi verdadero papá. Mark tuvo que apartar la mirada, abrumado por la emoción. Vivian tocó su hombro y él cubrió su mano con la suya, tomando un momento para recomponerse. Cheryl, dijo Mark agachándose a su nivel, quiero que sepas algo. Tu padre biológico Irse no tuvo nada que ver contigo. Eres inteligente, divertida, amable y creativa. Cualquier hombre tendría suerte de ser tu padre. Él fue el que se perdió, no tú. Pero si quieres que sea tu papá, estaría tan orgulloso de tener ese título. Ya me has robado el corazón por completo. Cheryl lo abrazó por el cuello. Eres mi papá, mi verdadero papá, el que se queda. Sebastián se acercó y los abrazó a los dos. Y Vivian es mi verdadera mamá. Somos todos reales, somos una familia. Vivian se unió al abrazo grupal, y los cuatro permanecieron allí en la cocina abrazados, entendiendo que la familia es algo que se crea, no solo algo en lo que se nace. Esa tarde, fueron a patinar sobre hielo en la pista al aire libre del centro. Era la primera vez que alguno de ellos lo hacía, y todos eran terribles. Mark se cayó tantas veces que otros patinadores empezaron a ofrecerle una silla. Vivian se agarraba de la pared, riendo tanto que apenas podía mantenerse de pie. Sebastián y Cheryl se tomaban de las manos e intentaban patinar juntos, cayendo enredados más a menudo que no. Pero eran felices, gloriosamente, desordenadamente, perfectamente felices. Mientras bebían chocolate caliente después, calentando sus dedos congelados, se les acercó una fotógrafa.
Disculpen, ¿les importaría si les tomo una foto? Estoy haciendo una serie sobre familias de Baltimore para una revista local, capturando momentos de alegría durante las fiestas. Ustedes 4 se ven tan felices juntos. El primer instinto de Mark fue decir que no. Había pasado años evitando la publicidad, manteniendo su vida privada separada de su imagen pública. Pero luego miró a Vivian, a Sebastian y Cheryl, a la familia que habían construido, y se dio cuenta de que ya no sentía vergüenza ni miedo. ¿Qué piensas?, le preguntó a Vivian. Ella sonrió. Creo que no tenemos nada que ocultar. Somos una familia. Mostremos al mundo. La fotógrafa los colocó en un banco, todos abrigados con sus chaquetas de invierno, con el skyline de Baltimore detrás. Mark y Vivian se sentaron en el medio, cada uno con un brazo alrededor de un niño, todos sonriendo genuinamente. Fue una instantánea de algo real, hermoso y difícil. «Perfecto», dijo la fotógrafa, mostrando la imagen en su cámara. «Se puede ver realmente el amor aquí». Más tarde esa semana, Mark tuvo una reunión en su oficina. Como CEO, había estado mayormente ausente durante meses, dejando que sus ejecutivos manejaran las operaciones diarias mientras él se enfocaba en su familia. Pero había algunas decisiones que requerían su atención. Su asistente le trajo un montón de documentos con una sonrisa cómplice. «Te ves diferente, señor Winston». «Más feliz». Mark levantó la vista. «Estoy más feliz, Janet. Más feliz que en años». «Se nota. Toda la oficina lo ha notado. Ahora realmente sonríes. Es agradable verlo». Después de que ella se fue, Mark se recostó en su silla, pensando en cuánto había cambiado su vida. Hace un año, esta oficina había sido su refugio, el único lugar donde se sentía en control. Ahora, era solo un lugar donde trabajaba, no donde vivía. Su verdadera vida estaba en casa con Vivian y los niños. Tomó una decisión entonces. Contrataría a un presidente para manejar las operaciones diarias de Winston Technologies. Él permanecería como presidente de la junta, pero dejaría el rol de CEO. Quería más tiempo con su familia. Quería estar presente en cada momento, cada hito. La vida era demasiado corta y preciosa para pasarla encadenado a un escritorio. Cuando le contó a Vivian esa noche, ella lo apoyó pero con preocupación. ¿Estás seguro? No quiero que renuncies a algo importante por nosotros. Ustedes son lo importante, dijo Mark firmemente. La compañía estará bien sin que yo la maneje todos los días. Pero Sebastian y Cheryl solo son jóvenes una vez. Ya me perdí demasiado con Sebastian después de la muerte de Camille. No quiero perderme más. Quiero estar en todas las obras de la escuela, en cada reunión de padres y maestros, en cada partido de fútbol. Quiero cenas familiares y aventuras de fin de semana. Quiero una vida, no solo una carrera. Vivian lo besó suavemente. Entonces te apoyo completamente. Y por lo que vale, creo que Camille estaría orgullosa de esta decisión. Estás eligiendo el amor. Estás eligiendo estar presente. A medida que se acercaba la Navidad, decidieron iniciar nuevas tradiciones como familia. Fueron a una granja de árboles y dejaron que Sebastian y Cheryl eligieran el árbol perfecto. Un enorme abeto Douglas que apenas cabía en el apartamento. Pasaron una tarde decorándolo juntos, colgando adornos que representaban tanto sus pasados como su presente. El ángel favorito de Camille coronaba el árbol, pero nuevos adornos que conmemoraban su familia mezclada se unieron a la colección. En la mañana de Navidad, se despertaron temprano con los gritos de los niños. Bajo el árbol había regalos para todos, pero el mejor regalo era ver las caras de Sebastian y Cheryl iluminadas de alegría, sabiendo que ambos eran igualmente amados y apreciados. Vivian observaba a Mark ayudar a Sebastian a armar un juguete complicado. Su paciencia era infinita, su amor evidente en cada gesto. Pensó en el camino que los había llevado hasta allí,
Desde aquel momento humillante en el supermercado hasta esta perfecta mañana de Navidad. Cada lucha, cada lágrima, cada momento de duda los había conducido a este lugar. ¿En qué piensas?, preguntó Mark al notar que lo observaba. Solo que estoy agradecida, dijo Vivian, por todo, incluso por las partes difíciles, porque nos trajeron hasta aquí. Yo también, dijo Mark, el mejor desastre de acción de gracias que me ha pasado. Rieron juntos, y los niños se unieron, sin saber por qué, y el apartamento se llenó del sonido de la familia, del amor, del hogar. Afuera, la nieve comenzó a caer sobre Baltimore, cubriendo la ciudad de blanco. Pero adentro, florecían el calor, el amor y las segundas oportunidades como flores de primavera, demostrando que a veces las cosas más bellas surgen de los lugares más rotos. Nos encantaría escuchar sus opiniones sobre esta hermosa historia de amor. Cuéntenos qué les pareció este relato lleno de emociones y sorpresas. Díganos su nombre, desde dónde nos ven, y califiquen esta historia del 0 al 10 si les tocó el corazón. Y si disfrutaron de la trama, no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal para no perderse las increíbles nuevas historias que vienen pronto. Nos vemos la próxima vez.